continuando con nuestro culto de adoración, alabanza, Santa Cena. Ahora pasamos a aquella parte principal, en un sentido del culto, que es la de la meditación de la palabra, y lo vamos a hacer leyendo en la primera epístola del apóstol San Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo primero, en los versículos del 1 al 4, para pasar luego de los versículos del 18 al 21. Leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y ahora pasamos a los versículos del 18 al 21. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, algunos traducen de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dos versículos, por no decir tres, pero dos versículos claves en esta lectura, y que va a ser el núcleo del mensaje de la meditación de hoy. Elegidos, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy he querido titular la temática como la mirada de fe en la cruz y en el crucificado que en ella está. La mirada de fe en la cruz y en el crucificado que en ella está. Con esta, mis hermanos y mis hermanas, entramos ya en la tercera exposición dedicada a las doctrinas que han venido a conocerse por doctrinas de la gracia, o el sistema de doctrinas de la gracia, no meramente o solamente el tulip. Y después de la introducción, de la exposición introductora que hicimos domingos atrás,
donde apuntábamos que este sistema de doctrinas de salvación y todas las directamente relacionadas, insistimos ya desde el inicio en lo imperioso de no entrar a enfatizar desequilibradamente en una sola doctrina o en un solo aspecto de este sistema soteriológico o doctrinas de salvación. La soberanía, la predestinación y la soberana gracia son verdades que deben recibirse en equilibrio, junto con las demás, y no caer en distorsiones erradas por énfasis inapropiados. Nunca debemos olvidar que Dios es santo. Nunca debemos olvidarlo. Dios es santo. Y con ello entendemos, junto con las Escrituras o en las Escrituras, que su soberanía es santa, que su soberanía es justa, que su soberanía es buena. Dios es santo y su voluntad es santa. Su amor es santo, como asimismo su justicia es santa. Y sus designios, lo cual incluirá la predestinación, sus designios son santos. El domingo anterior se meditó en la predestinación particular. Esto va al caso para no meramente recordarlo y no caer en repetición para aquellos que ya están siguiendo estas exposiciones y estudios dominicales, sino para los que entran de nuevo en contacto con este primer mensaje hoy. Nosotros, pues, el domingo anterior ya meditamos en la predestinación particular. Nosotros hemos diferenciado entre predestinación voluntariamente aceptada, e insistamos en esto, esta predestinación particular es voluntariamente aceptada por parte del Mesías. Estuvimos estudiando, pues, predestinación particular, la del Mesías, diferenciándola en nuestro estudio de la general, que abarca todas las cosas, la historia de la humanidad, el siglo presente y el futuro, las vidas de los seres y su creación, la predestinación de los elegidos y la de los réprobos. Pero hoy nos seguimos tratando con el tema de la predestinación de una forma directa. Hoy seguimos adelante, después de meditar en otras verdades que se sentarán las bases que nos ayudarán a recibirla en un entendimiento equilibrado, correcto y bíblico, lejos de la especulación humanista, aunque ésta se revista de vocabulario teológico. Así pues, hoy paramos de tratar acerca de la predestinación y vamos a tratar otros temas durante algunas exposiciones, porque nos van a servir para un entendimiento equilibrado y correcto cuando tratemos de nuevo con ella. También el domingo anterior meditamos en la predestinación del Hijo de Dios para ser Mesías Redentor. Estuvimos viendo esto, su destino por designio divino, para morir crucificado. Esto es lo que estuvimos viendo ya también en la anterior exposición. La predestinación
divina para ser Mesías Redentor, que era por designio divino el morir crucificado. Hoy, mis hermanos y hermanas, vamos a meditar en este acto de la crucifixión. Hoy vamos a centrar nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra mirada de fe al hecho mismo, al acontecimiento mismo. Vamos a meditar en la cruz, en el crucificado, en la sangre derramada y qué significa y qué beneficios otorga a los elegidos. Centremos, pues, nuestro pensamiento. No sé si en esta primera exposición sobre la cruz vamos a abarcar todos y cada uno de estos elementos, pero vamos ya a iniciarnos en ellos. Hay verdaderas aberraciones, pensamientos blasfemos e irreverentes, y en un gran número de ignorantes por desidia, no es por otra cosa que por desidia en leer y estudiar la palabra, cuando no lo es por rechazo de incredulidad, el que no tienen reparo en esas afirmaciones, tales como: si soy un elegido para salvación, no importa lo que haga. Muchos hablan así. Así que déjeme llevar mi vida en lo que me plazca y no me incordie con sus monsergas religiosas y doctrinales. Otros, petulantemente, engañándose a sí mismos por creer que tienen ellos la clave del entendimiento de lo verdadero, argumentan parafraseando: puesto que Dios ya tiene quienes están predestinados a la vida eterna, no importa que se les predique, no se preocupe, no importa la religión, esta o aquella, la que cada cual crea es suficiente, cada cual tiene sus propias ideas, con tal de ser sinceros y hacer el bien, no hacer el mal a nadie y creer en un Dios, no se preocupe, los predestinados, los elegidos, se salvarán. Y otros, a quienes suele catalogarse como universalistas, suelen expresarse muy tierna y complacientemente: Dios es amor, y al final todos se salvan, sean musulmanes, sean comunistas ateos, sean revolucionarios, sean protestantes, sean católicos, sean mormones, sean testigos de Jehová. ¿Qué más da? Dios es amor, y al final el amor de Dios los perdonará y se salvarán. No habrá infierno ni condenación eterna. ¡Qué barbaridad! Mis hermanos y mis hermanas, y oyentes que están siguiendo esta serie correlativa de meditaciones acerca de las doctrinas de la gracia, de entender y recibir apropiadamente la cruz. Y repito, entendiendo apropiadamente y recibir apropiadamente la cruz, quién muere en ella y por qué muere, pueden estar bien persuadidos y convencidos que no hablarían ni actuarían de ese modo.
esa forma de hablar, esa forma de razonar, es la del hombre natural, y no va a mirar a la cruz, y no le va a dar ninguna importancia o significado a la cruz. Esa forma de razonar, de pensar, y con ello conlleva una actitud y una conducta de vida, es el razonar propio del hombre natural, del inconverso. Y en muchos casos es el pensar, la actitud y la actividad del propiamente reprobado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Palabras de Pablo en su 1 Corintios 1:18. Les es locura la palabra de la cruz. Les es locura el mensaje de la cruz. Les es locura la contemplación del crucificado. Se pierden. En el mensaje apostólico e inspirado por el Espíritu Santo está asociado el desechar la cruz con ser perdidos. Ahí sí que soy yo el que digo, no importa qué religión tengas. ¿Qué es para ti la palabra de la cruz? ¿Qué es el mensaje de la cruz? ¿Te es locura? ¿Lo desechas? Pues sepas que el dedo apostólico lo señala como aquello que corresponde a los que se pierden. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz, la muerte del Mesías Jesús en ella, único medio por el cual Dios podría salvarnos. Había otros medios posibles, pero Dios quiso escoger este, o sea, la muerte sacrificial de su Hijo. Porque todos estos reprobados y todos estos enemigos de la cruz y todos estos filósofos y todos estos nuevos teólogos dejan esa semilla, esa siembra, que hay muchas formas de salvarse, que no es imprescindible la cruz, que el mensaje del Evangelio y el mensaje de los cristianos no es el único camino de salvación. Y sigue en pie la pregunta que estoy haciendo. La cruz, la muerte del Mesías Jesús, ¿es el único medio por el cual Dios podía salvarnos? ¿Había otros o habría otros medios posibles? Pero Dios quiso escoger este, o sea, la muerte sacrificial de su Hijo. ¿Habría otros o solo este? ¿O Dios escogió este, pudiendo haber otros? Aceptar esto, mis hermanos, es una tremenda blasfemia. Es blasfemia, una insolente acusación contra la santidad de Dios. Es tener en muy baja estima el amor del Padre hacia el Hijo. Poner en entredicho la escala de valores de la deidad. Sacrificar al Hijo
al propio Hijo para salvar al indigno pecador, habiendo otro modo de hacerlo? Tú podrías sacrificar a tu Hijo para salvar a la familia, teniendo otras opciones verdaderamente posibles. ¿Sacrificarías algo de mucho valor en tu vida por conseguir unos objetivos, teniendo también otras opciones de poderlo hacer sin sacrificar algo de tanto valor? Y tú, el miserable hombre, pretende levantar esta insolente blasfemia a Dios, pretendiendo que hay otros modos y otros caminos de salvación, que Dios o el cristianismo ha querido escoger ese, de sacrificar al Hijo de Dios. Insolente y blasfemo este pensamiento. Y cuanto más entren ustedes, mis hermanos, en él, y cuanto más conozcan la cruz de Cristo, y cuanto más firmes sean ustedes, y en cada uno de sus elegidos, la experiencia de la conversión, de la salvación por la cruz de Cristo, más iremos valorando cuán insolente es este pensamiento. La religiosidad romanista, en estos días que anteceden a la Semana Santa y durante la Semana Santa, en muchos casos está incurriendo también en este tipo de blasfemia contra la cruz de Cristo, cuando practican sus flagelaciones y otros sacrificios corporales con la pretensión de ser purificados con ellos de los pecados. Otros sacrificios para redimir sus faltas y ofensas a Dios y al prójimo, menospreciando, devaluando y dejando en entredicho la eficacia de la sangre derramada en el Calvario. Eso es lo que hace el hombre en su religiosidad. No aceptar la gracia. Quiere poner su parte. Desvalorizar la muerte del Cordero en la cruz para querer valorizar su propio sufrimiento físico, para purificarse de sus pecados. Otros sacrificios para redimir sus faltas y ofensas a Dios y al prójimo, menospreciando y dejando en entredicho la eficacia de la sangre derramada en el Calvario. ¿No fue este un pecado señalado y de mucha semejanza por la pluma apostólica, advirtiendo de lo que significaba esta apostasía en la epístola a los Hebreos? ¿Cuánto más será digno de mayor castigo el que oyere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento eterno, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tener por inmunda la sangre del testamento eterno. Y cuando yo estoy queriendo poner mis sacrificios y sacrificios religiosos, no estoy teniendo a la sangre de Cristo en poco. No estoy rechazando ese espíritu de gracia
porque ese derramamiento de sangre fue por amor, y es dado por amor, es por gracia para con el pecador. Y tú estás, cuando quieres imponer sacrificios, actividades, sufrimientos personales, activismos religiosos, estás afrentando al Espíritu de gracia y estás diciendo con tu actitud que la sangre de Cristo no te es suficiente. ¡Qué tremenda blasfemia! ¡Qué tremenda blasfemia! Tener por inmunda la sangre del testamento eterno. Tener en poco la sangre derramada en la cruz. Discernir quién muere en la cruz es imprescindible para la fe salvadora. Solo hay respuesta aprobada de Dios cuando es basada en el testimonio de profetas y apóstoles. ¿Quién muere en la cruz? Nuestra respuesta será aprobada si está basada en el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Y una tergiversación de quién es el que muere en la cruz nos aleja de recibir la salvación de Dios. Recuerden la pregunta de Jesús Mesías a sus discípulos en Mateo 16, 13 al 17. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Así, ante esa pregunta de quién es el que muere en la cruz, vamos a encontrar que las respuestas apropiadas, respuesta salvadora, respuesta que nos pone en la comunión salvadora de Dios a través de esa cruz, será que nuestra respuesta sea la que está en armonía o recibida de profetas y apóstoles. Y al contemplar la cruz, ¿a quién estamos reconociendo crucificado? Pues a este. Empezamos por ver en este la confesión de la Iglesia. Algunos, mis hermanos, ya sé, ante este testimonio que acabo de afirmar, se atreverían con cierto desdén a recriminar, diciendo: bueno, esto ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, que el Hijo de Dios es el que nació en Belén, como se celebra en la Navidad, y que murió crucificado en el viernes de la Semana Santa. Es innegable. Innegable es que muchos lo saben por educación religiosa escolar y otros por pertenecer a alguna confesión religiosa cristiana. Es verdad. Pero muchos no. Y peor aún, otros muchos no lo creen. Y al inicio de esta serie dijimos que nos habíamos propuesto un repaso a las doctrinas fundamentales a causa del acontecimiento triste, terrible, acontecimiento que vivimos
de cuánto se ha escampado la herejía en el terreno evangélico, y herejías, algunas de ellas de gravedad, y que nos era conveniente repasar la doctrina fundamental. Sabemos que muchos conocen esta verdad, que el que murió en la cruz es el Mesías Jesús, el Hijo de Dios. Y no debemos cansarnos de repetirlo, y de creerlo, y de afirmarnos en esa verdad, porque los apóstoles constantemente fue lo que predicaron, y nunca desasociaron su mensaje de esta verdad. Y dijimos que haríamos estos estudios en un repaso a la doctrina fundamental, con ello a todo el sistema de doctrina que ha venido a llamarse doctrinas de la gracia o doctrinas de salvación por la libre y pura gracia divina. Para esto, para ir confirmando estas verdades, y aunque esta la creen muchos, la saben muchos, la conocen muchos, muchos no, pero otros, y es a lo que intentamos combatir, muchos no lo creen, tienen por fábula o mito esta historia y testimonio apostólico. Algunos llegan a afirmar que Jesús no existió, que todo esto ha sido una fábula, un cuento, una forma en que los apóstoles quisieron dar continuidad a lo iniciado, haciendo así pues una exaltación idealizada de un personaje. Sí, algunos llegan a afirmar que Jesús ni existió, cuando tiene tantas pruebas, hay tantas pruebas de la historicidad de Jesús y de la historicidad de los documentos que testifican de él. Otros, que fue el primer comunista que quería la igualdad y el bien de los pobres. Otros, que fue el primer anarquista que quiso traer con su revolución la libertad al pueblo del sometimiento al tirano asesino Herodes y los sacerdotes y religiosos hipócritas del templo. Pero murió como un héroe, dejando un ejemplo para seguirle en la lucha por la clase obrera, por los pobres, por la liberación de los pueblos. Por eso hay quienes lo asociaron con el Partido Nacionalista, también con el Partido Nacionalista Revolucionario y Libertador Escatológico, el de los celotes. Incluso hubo entre sus discípulos que lo fueron, según el testimonio del Nuevo Testamento. Por otro lado, también tenemos varias herejías judaicas y paganas de sectarios, ya desde los mismos tiempos de los apóstoles, que negaban que Jesús fuera el Mesías en carne, que en la cruz quien murió fue una apariencia. El Mesías, siendo un espíritu elevado superior, no podía morir, no podía estar atado a un cuerpo carnal y por ende no podía morir. En la cruz ellos no supieron ver ni entendieron quién era el que murió. Si se tiene estos criterios acerca del Mesías Jesús, no podremos entender quién era el que murió en la cruz de forma correcta y salvadora. ¿Quién era el que murió en la cruz? ¿Quién era para la Iglesia?
Y lo importante, ¿quién era para mí? ¿Quién era para ti? ¿Quién era el que moría? Te hemos dicho desde el principio que nosotros partimos desde a priori de la fe. Creemos en Dios. Creemos que Dios ha hablado. Creemos que Dios ha hablado a través de la creación, como esa revelación de la naturaleza, pero también creemos que Dios ha hablado de forma especial por medio de los profetas y de una forma definitiva y especial nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Creemos que las Santas Escrituras son la revelación de Dios. Ella habla al hombre. Estos profetas y estos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron registrado, sin error, el mensaje de Dios para la humanidad, para la Iglesia, para los elegidos. Y para la Iglesia, y en el testimonio de estos registros proféticos y apostólicos, el que moría en la cruz era el Rey ungido de Dios, o el Mesías, el Hijo de Dios, como testificó el apóstol Pedro. Era el ungido esperado, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Y así vemos incluso también otra afirmación que nos interesa comprobar, es en Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículos del 61 al 64, donde Cristo es juzgado. Veamos esta palabra apostólica. Marcos 14, ...61 al 64. Jesús está prendido, está ante el concilio, está siendo juzgado, y esta va a ser la causa de su muerte, la causa legal, religiosa, en el juicio del Sanedrín, especialmente bajo la presidencia del sumo sacerdote. Leemos en el versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿Eres tú el Mesías, el ungido, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Ahí tenemos respuestas a la pregunta: ¿quién es el que murió en la cruz? Así es juzgado, sentenciado a muerte. El ungido Rey de Israel,
el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Pero fijémonos cuántas otras afirmaciones al contemplar la cruz que encontramos en el testimonio apostólico. Si leemos en Zacarías 12, profeta Zacarías, el penúltimo del Antiguo Testamento, el penúltimo de los profetas menores, aquí tenemos palabra profética y veremos su cumplimiento. Zacarías 12, versículos del 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí, como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y el linaje de las casas de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y las mujeres por sí. Y retengan en la memoria. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿verdad? Y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Si van ustedes al último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:7, verán, por inspiración del Espíritu Santo, la aplicación profética de estas palabras. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Oyente, hermana, hermanos, al mirar la cruz, ¿estás entendiendo, estás discerniendo que aquel que es traspasado, que ha sido traspasado, yo lo estoy haciendo en verbo presente como un acto de fe, es decir, situándonos en el momento histórico, pasado, lo trasladamos o nos trasladamos nosotros a ese mismo acto, en ese mismo momento, por fe, y estamos contemplando a alguien que, habiendo sido sentenciado en el Sanedrín, juzgado, digno de muerte, por haber dicho y aceptado que era el Mesías, el Hijo del bendito, en el testimonio de los profetas y en el testimonio del apóstol, lo unen a esta expresión, que mirarán a aquel que traspasaron, y está en el testimonio apostólico haciendo alusión directa, inequívoca, a las palabras proféticas de Zacarías, donde esas palabras son puestas en boca de Dios. Está en un presente. Me mirarán a mí, me mirarán
Al contemplar la cruz, el que está siendo traspasado, el escogido ve a Yahvé, que en su encarnación, en el Hijo, está muriendo, entregando su vida. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Al que es traspasado en la cruz es Dios. En Hechos 3, versículos 13 al 15. Leemos. El referente del versículo 12 nos iría bien. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiéramos hecho andar a éste, ante el milagro que habían contemplado? No os maravilléis. Y aquí las palabras que siguen. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al contemplar la cruz, al ver al crucificado, por el testimonio de los profetas y de los apóstoles, para la salvación de nuestros pecados, nosotros no podemos dejar de ver que es el Santo, el justo. Y el énfasis que le doy a este aspecto también: el autor de la vida. ¿Ve esto en la cruz y en la persona que muere en la cruz? El ateo revolucionario. ¿Ve esto el comunista? ¿Recibe esto el anarquista? ¿Recibe esto los demás líderes de otras religiones, como musulmanes y otras religiones? ¿Ven esto en la cruz de Cristo? ¿Aceptan esto para sí? ¿Reciben el testimonio apostólico de ver en la cruz al Mesías de Dios, al Hijo del Bendito, a Yahvé mismo, quien fue traspasado al autor de la vida? En la cruz es el Verbo, la palabra de Dios encarnada, el que está muriendo, entregando su vida. Juan 1:14. Juan 1:14.
leemos: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si lo leemos en contraste comparativo con 1 de Timoteo 3:16, tendremos el mensaje completo de quién es el que está muriendo. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Este es el crucificado, Dios manifiesto en carne, el Verbo hecho carne, el justo, el santo, el bueno, el primogénito entre muchos hermanos, el unigénito de Dios, el profetizado en profecía patriarcal, el deseado de las naciones. ¿Quién es el que está en la cruz para ti? ¿Quién murió para ti en tu criterio, en tu persuasión íntima, personal? La enumeración podría seguir, pero estas son, a nuestro criterio, las principales para tener una clara idea bíblica de la persona que murió en la cruz. La dignidad real y divina de su persona. Aquel que, habiendo sido predestinado y asumiendo su función de triple ministerio, fue constituido profeta, sacerdote y rey en la única persona del mediador, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Crees esto? Al contemplar la cruz, al ver ese costado traspasado, esas manos y esos pies taladrados, esa sangre derramada, esa frente llena de sangres y de señales, al contemplar esa cruz y a la persona en ella crucificada, tu fe se deposita en este Mesías Salvador y en este sacrificio por los pecados. Pues sepas que no hay otro puesto por Dios. No hay otro. Todo otro pretendido Salvador, en este sentido, son usurpadores, son fraude, como a la vez otros medios de salvación son fraudes. No son los aprobados de Dios, no son los puestos de Dios, no es lo predestinado por Dios para la salvación de los pecados de su pueblo. No hay otro puesto por Dios. Así que todos esos sacrificios, todos esos salvadores y todos esos otros medios de salvación no traen la salvación, sino que hemos leído
hemos leído claramente, que traen la condenación. En Hechos 4:12 tenemos una afirmación apostólica que va al caso y está estrechamente relacionado con estas verdades que estamos repasando y mirando, y en especial en cuanto al único sacrificio por la única persona establecida por Dios para la salvación. Y en Hechos 4:12 leemos: y en ninguno o en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro sacrificio. Y por lo tanto, la persona que muere en ese sacrificio, Jesús, ese es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que Jesucristo hombre. Solo ese sacrificio y únicamente por esa persona se nos consiguió la salvación, ser limpiados del pecado, ser perdonados en el juicio de Dios, ser perdonados por el Padre, ser librados del infierno o condenación eterna. Por esa sangre somos justificados mediante la fe en ella. Y expresamente se menciona en estos términos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Perdón, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. No podemos desviar la mirada. No podemos buscar otro medio y pensar que esto es aceptado por Dios, que Dios va a tener tan en poco la sangre de su Hijo. ¡Qué ofensa tan grande, tan terrible para un padre ver despreciar a su Hijo y su sacrificio! En tan poca estima le tiene el blasfemo hombre en creer que Dios va a tener en poco la sangre de su Hijo, aceptando otros sacrificios. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su sangre, la fe en su sangre, en el derramamiento de su sangre. 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es el pecado lo que trae la ira del juicio de Dios. Y hay un único medio para librarse de la ira del juicio eterno. La ira de Dios viene sobre aquellos que rechazan a este Salvador, que rechazan a Jesús y rechazan este sacrificio. Es que está más que claro en todo el Nuevo Testamento, una vez resumida su lectura,
que en realidad lo que nos va a llevar al hombre incrédulo, lo que le va a llevar al juicio eterno, no es sólo sus pecados personales, el número de todos ellos ha habido durante el desarrollo de toda su vida. Todo se va a resumir en esto, en el rechazo, en la incredulidad a este sacrificio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que ir a la cruz con la carga de los pecados. Hay que contemplar al crucificado. Es el Mesías prometido por los profetas. Es el profetizado en la profecía patriarcal de Jacob, el deseado de las naciones. Es el Hijo de la promesa en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Es el Hijo de Dios, es el Hijo del bendito, es el justo, es el santo, es el autor de la vida, es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen, y el que derrama la sangre. El que derrama sangre la está derramando en sacrificio expiatorio por los pecados. Está sellando la sangre del pacto eterno. Él envió al Hijo para salvar, y la incredulidad lleva al juicio eterno. Hay que contemplar la cruz y, llorando los pecados, recibir la purificación sanadora, perdonadora y justificante, que es ofrecida por fe. Se recibe solo por fe. Ay de ti si ofendieras esa cruz y esa sangre, mostrando que no te basta, que necesitas aportar tú, sacrificándote, pretendiendo sacrificios de expiación. Ay de ti, Dios te libre de tal blasfemia. Recibe el Espíritu de gracia, la sangre derramada en el único y suficiente sacrificio y en el único nombre que nos puede salvar, que es dado por Dios: Jesús. Jesús. Dios salva. Amén. Señor, quieras tú, en tu bondad infinita y en tu gracia,
guardarnos para siempre de cualquier ofensa dirigida a este sacrificio, con pretensiones de actos justificantes, religiosos. Ayúdanos, Señor, a valorar más y más y más y más esa sangre derramada, ese perdón que has otorgado, esa gracia que nos concedes en el Evangelio y en el nombre de tu ungido Hijo. Lo hemos recibido. Muchos son los que testificamos de esto. Y queremos que nuestros corazones se consoliden más y más en contemplar la cruz, el crucificado. Si bien es verdad, no olvidando nunca que ya también está resucitado a la diestra del Padre, pero esos momentos de contemplar la cruz nos haga también aborrecer el pecado en nosotros. Y una oración como sacerdotes del cuerpo universal, en el sacerdocio universal de los creyentes, rogarte por tus escogidos, por aquellos que han de creer en ti, por la palabra de tus apóstoles, los que han de creer y recibir a este Mesías, Hijo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.